primer lugar quiero saludar a los maestros en su día, a aquellos que instruyen a nuestros niños en primer lugar, que les enseñan a leer, a sumar. Gracias a Dios yo tuve buenos maestros, me enseñaron a sumar por lo menos. Pero también quiero agradecer a aquellos maestros que instruyen a los niños aquí en la iglesia. Yo fui uno de ellos, a los que tuve grandes maestros desde mi niñez y ellos me han inculcado en la palabra de Dios. También quiero felicitar a los maestros de nuestro seminario, los cuales están impartiendo la palabra de Dios todos los sábados. Amén. Así que quiero felicitarlos a ellos. Veo a algunos, hoy por las mañanas también vi a varios, y mi agradecimiento hacia ellos también, porque ellos han dedicado tiempo a enseñar la palabra de Dios, y eso es muy importante. Por eso, en esta semana le decía al Señor sobre qué tema iba a predicar. Esto me llevó a mí a recordar cuando yo una mañana de marzo vine a la iglesia, me presentaron la palabra de Dios y mi maestra de escuela dominical, que se llamaba Griselda, me dice: Raúl, mírame. Yo la miré fijamente y ella me dijo 3 palabras. Y esas 3 palabras quedaron muy grabadas en mi corazón. Y las palabras que ella me dijo fueron: Dios te ama. Así que en esta tarde voy a invitarlos a ustedes a compartir la palabra que está en Juan 3:16. Cuando lo encuentren, les pido que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tomen asiento. Este versículo empieza con de tal manera. Aquí vemos la grandeza de Dios, en la cual Él estaba preocupado por este mundo, preocupado por la humanidad, preocupado por usted, por usted. Porque sabía que al ser humano le gusta pecar. Y cuanto más peca, más se aleja de Dios. Esto me hace recordar muchas veces cuando yo iba a la escuela, me decían que estudiara porque tenía un examen. Y mi mamá me pregunta: ¿cómo te fue? Y yo le decía: re bien. Y ese re bien terminaba siendo un 4, un 3, a veces un 1. Y yo le decía: pero me fue bien. Y después, cuando ella veía la libreta, se agarraba la cabeza.
A nosotros nos gusta pecar, porque es nuestra naturaleza. Pero Dios nos ama de tal manera que dice que Él envió a Jesús para que yo no peque más. Ahí está el problema. Debemos considerar cómo Dios ama a la humanidad. Para eso les invito a leer en el retro 1 de Juan 3:1. Esto lo pueden anotar, después lo buscan en su casa, tranquilos, yo se lo voy a leer. 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El amor de Dios es tan grande, tan amplio, que nos invita a ser sus hijos. Pero para ser sus hijos debemos hacer algo. Y ese algo implica creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Poner nuestra confianza en Él. Y decir: Jesús murió por todos y cada uno de nuestros pecados. 1 de Juan 4:10. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor no consiste en que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a Jesús con un propósito: pagar por mis pecados, pagar toda la deuda que yo tenía. El amor de Dios abarca a todo el mundo. No hay nadie fuera de ese amor. Dios lo quiere a usted, a su vecino, a su vecina, por más que usted no lo quiera, pero Dios sí lo ama. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes de conocer al Señor teníamos estos pecados que están en esta lista o algunos otros. Cuando creímos en el Señor, Dios borró todos esos pecados. ¿Amén? Él pagó por cada uno de estos pecados y nos hizo libres. Pero Dios solo puede hacer esto con la obra de Jesús en la cruz. Cuando abrió la puerta para que los hombres sean salvos. Acá no importa tu raza,
ni color, ni ideología. Dios ama a todos por igual. No hay nadie superior, no hay nadie inferior. Dios ama a todos. Pero ¿cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? Aquí lo podemos ver en 1 Timoteo 2:5. Versículo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Desde muy niño yo iba a una escuela privada católica, y en esa escuela nos enseñaban a pedir la Virgen Santa Teresita. Yo todos los días le pedía a ella. Hasta cuando tenía examen en la escuela le pedía: ayúdame, porque si no, dejarme en mi casa. Y nunca hubo resultado. ¿Qué quiere que le diga? A veces me sacaba el 10 separado, el 1 por un lado, el 0 por el otro. Todo porque mi mediadora era Santa Teresita. Hasta que conocí al Señor. Y ahí entendí que uno solo, y es Jesucristo. Él es el único que puede interceder por mí delante de Dios. Yo estuve averiguando, y en un juzgado existe el juez, por el otro lado el abogado defensor, y por el otro lado el abogado acusador. Y si una persona está acusada de un delito, no puede ir y hablar con el juez. La ley no lo permite. ¿Quién es el que puede hablar? Es su abogado. En este caso es exactamente lo mismo. Yo necesito a mi mediador para hablar con Dios. Jesucristo es el único que puede intervenir ahí para librarme de todos mis pecados. Pero, como sucede en el mundo, lamentablemente no quieren creer en Cristo. Prefieren creer en una virgen, en un santo, en el papa, en el presidente, etcétera, etcétera. Pero se olvidan de que la solución a su problema es Jesucristo. Amén. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y como yo digo en muchas clases, si no le gusta lo que dice la Biblia, arranque la hoja. El amor de Dios no solo consiste en palabras, porque cuando comienza el versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso puede sonar como unas simples palabras. Y este versículo sigue: y ha dado a su Hijo unigénito. Esto quiere decir que no solo amó de palabras, sino que amó con hechos. Esto me lleva a mí muchas veces a pensar: yo amo a mi esposa, y ella lo sabe, gracias a Dios lo sabe. Pero, ¿cómo uno demuestra su amor hacia su esposa? Le lleva unas flores y ella tiene una sonrisa de oreja a oreja, o le lleva unos bombones, o etcétera, etcétera. ¿Usted no hace eso con su esposa? Bueno, dejémoslo ahí.
¿Por qué tomé este ejemplo? Porque Dios entregó lo más valioso que Él tenía, su Hijo. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes entregarían a alguno de sus hijos para morir por otra persona? No creo. Yo no lo haría. Porque Federico es el tesoro que Dios a mí me dio. Y yo no dejaría que él muriera por otros. Pero Dios sí lo hizo. Por eso es tan grande el amor de Dios. Porque Dios dio el tesoro más grande que él tenía, su Hijo unigénito. Leamos Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Acá me está diciendo este versículo que Dios prefirió dar a su Hijo y no guardarlo para nosotros. Para usted, para mí, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Y por todos nuestros pecados, no por algunos. Efesios 5:2. Este versículo dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No solo Dios ofreció a su Hijo, sino que Cristo se ofreció a sí mismo para salvarlo a usted y a usted. Él se ofreció. Muchas veces yo me pongo a recordar que cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, Él le dijo a Dios, yo no quiero pasar por esto, pero si es tu voluntad, lo voy a hacer. Jesús decidió morir por sus pecados y por mis pecados. El propósito de Dios es que todos se salven. Y para ser salvo debo creer en Cristo, poner mi confianza en Él, arrepentirme y recibir el perdón de pecados. Jesús murió en la cruz solo para salvarme de mis propios pecados. Salvación significa liberar. Y nosotros podemos encontrar en Romanos 3:23 en el cual dice algo que muchas veces no nos gusta escuchar. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por mis pecados estoy lejos de Dios. Cuando yo conocí al Señor tenía 10 años y un poquito más. Y yo muchas veces me ponía a pensar, ¿tanto podría pecar yo? Y uno llega a la conclusión que sí. Uno empieza a enumerar, yo hice esto,
esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Por más que mi mamá diga, este nene es un santo, pero no era así. Yo sé que Dios buscó una bolsa grande, cuando yo creí en Él, por supuesto, y puso todos mis pecados en esa bolsa. Le hizo un nudo doble, lo tiró al fondo del mar y no se acuerda más de eso. Y eso lo dice en Miqueas 7, 18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, cuando yo creí en el Señor, todos mis pecados, Dios los tiró al fondo del mar. Y no se acuerda más. Amén. Quizás el diablo alguna vez le pueda decir, ¿vos te acordás lo que hacías? ¿Dios te habrá perdonado todo a vos? Y si yo creo en Cristo y creo en su palabra, sé que todos mis pecados están en el fondo del mar. Y Dios no se acuerda de ellos. Por medio de la salvación recibo la redención, recibo la liberación de todos mis pecados y recibo algo muy importante, que está en Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Al creer en Cristo, mis pecados están en el fondo del mar y Dios a mí me declara justo, sin pecado, libre de toda culpa y cargo. Y así puedo vivir para siempre con Él. Amén. Jesús dio su vida en la cruz voluntariamente para morir por sus pecados, por sus pecados, por sus pecados, y así ser salvos. Leamos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando conocí al Señor, yo seguí siendo el mismo chico, pero las cosas viejas pasaron. Y ahora todo nuevecito.
con el simple hecho de creer en Cristo. El mundo siempre amó y siempre le gustó el pecado. Pero como vimos en Juan 3:16, Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Yo les hago una pregunta. Por sus pecados, ¿ustedes merecían ser salvos? Para que lo piensen. Si a mí me hacen esta pregunta hoy, yo no merecía que Dios se acordara de mí. Pero Él en su infinito amor me dijo, vos, Raúl, vas a ser mi hijo. Dios le dijo a Hernán, vos vas a ser mi hijo. Yo puedo rechazar a Jesús. Cualquier ser humano puede decirle no a Jesús. No quiero creer en ti. La diferencia es a dónde termina uno que cree en Cristo y otro que no cree en Cristo. Esta tarde me informaron que un señor en la zona donde vivimos tuvo un accidente y él murió. Uno piensa, Dios, ¿alguien le habrá predicado a este hombre? ¿Alguien le habrá llevado la palabra de Dios para que él creyera? Porque cuando sucede algo así, uno piensa, le causa tristeza enterarse de esas noticias. Porque no le dicen no a Dios. Hoy, usted que está aquí, puede decirle a Dios, yo quiero creer en ti. Yo quiero depositar toda mi confianza en ti. Y como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy Dios le dice a usted, si no cree en Cristo, hoy es tu oportunidad de creer en Cristo. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estos versículos me están diciendo a mí que Jesús nos redimió, nos rescató de el dominio de Satanás. Nos compró con su sangre. Nos perdonó todos nuestros pecados. Y esto únicamente se recibe al creer en Cristo. Yo no puedo pagar para ser libre del pecado. Quizás si cometo una infracción de tránsito me harán una multa. Yo la puedo pagar para ser libre de esa culpa. Pero de la culpa del pecado no hay forma de pagarla.
El único que la pagó fue Jesús en la cruz. Quizás usted me puede decir, pero yo creo en el Señor, recibí el perdón de pecados, soy salvo. Pero, ¿qué pasa si peco? ¿Qué sucede con esto? Quizás hoy al mediodía usted se enojó con su esposa y le gritó. O cuando estaba por venir a la tarde a la reunión le dijo, vamos vieja, apurate. O su esposa le dice, dale viejo que llegamos tarde. ¿Nunca les pasa eso o solo a mí me pasa? A mí me pasa. ¿Saben una cosa? Eso es pecado, les aviso. En la Biblia no dice que es pecado gritarle a su esposa, pero usted sabe que está mal. Gritarle al esposo también está mal. Gritarle a los hijos también está mal. Pero muchas veces uno dice, pero es algo insignificante. Pero para Dios no lo es. ¿Qué pasa entonces si yo peco y no arreglo? Vamos a ver a lo que dice la palabra. Yo no voy a decir nada. Primera de Juan 1, 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado y le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Los creyentes debemos estar conscientes de que vivimos en el mundo en el cual nuestra naturaleza es pecar. Y a uno que conoce al Señor, muchas veces para arreglar una situación dice una mentira, como me pasaba a mí. Cuando uno dice una mentira, es así. Pero para cubrir esa mentira, tengo que hacer una mentira así. Y para cubrir esa mentira, tengo que hacer una así. Y eso es pecado. Les doy un ejemplo más práctico. Yo le decía a mi hijo cuando era pequeño, si vos cuando tengas un examen me traes una buena nota, yo te doy un premio. El tipo siempre sacaba buena nota. Pero yo me olvidaba de un pequeño detalle, de ese premio. ¿Qué quiero decirles con esto? Yo conocía al Señor, sabía que el Señor me salvó, pero estaba engañando a mi hijo.
Y eso es pecado. Cuando uno realmente dice, Señor, me equivoqué, ¿cómo arreglo esto ahora? Hay una forma simple. Lo llamaba a Federico, le decía, Federico, tenés razón. Yo te prometí algo, no lo cumplí. Perdóname. Y eso Dios lo ve. Pero antes de pedirle perdón a Federico, tenía que ir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame porque me equivoqué. Pequé y no lo quiero volver a hacer más. Y antes de prometerle algo a Federico, prefería no abrir la boca. Y cuando él lograba algo, yo trataba de premiarlo. Pero lo que Dios quiere es que como hijos de Dios nos apartemos del pecado. Nos alejemos aún más del pecado. Quizá por nuestro propio empeño no lo podremos lograr nunca. Pero Dios quiere eso. ¿Pero cómo soluciono este problema? Vamos a 1 de Juan 2:1. Este versículo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que la solución la tenemos a mano. Si yo me equivoco, si yo peco, lo tengo a mi abogado, a mi mediador. Y Él me va a perdonar. Quizás hoy en esta tarde seamos pocos en este lugar. Pero Dios está aquí. Dios está aquí. Y Dios le dice en esta tarde esas 3 palabritas que a mí me dijo mi maestra Griselda. Dios te ama. Cuenta la historia de un emperador, Napoleón, a controlar sus tropas, a pasar revista de sus tropas, y él iba en su hermoso caballo blanco. Y este caballo blanco, mientras iba marchando, tropezó y se desbocó este animal. Y salió corriendo. Y un soldado raso que estaba en esas filas salió de ese lugar, corrió a ese caballo, tomó de sus riendas y logró frenar ese animal. Cuando logró detenerlo, el emperador le dice a este soldado raso, gracias, mi capitán. Este soldado se sorprendió por un momento y pensó,
que se encontraba delante de su emperador. Y este soldado le preguntó: ¿de qué regimiento, mi emperador? Este emperador le dijo: de mi guardia personal. El emperador le dijo que vaya al jefe de la guardia, que se presente. Este soldado raso fue hasta el jefe de la guardia personal del emperador y se presentó como capitán. El jefe de la guardia lo miró y le dijo: pero vos sos un soldado raso. ¿Quién te dio la orden de que sos capitán? Este soldado lo miró y le dijo: mi emperador. Esto me llevó a pensar en Juan 1:12. Todos aquellos que creen en Cristo son hijos de Dios. No necesita tener un currículum, no necesita tener un título universitario, no necesita nada de eso. Lo único que necesita para ser hijo de Dios es creer en Cristo. Y si yo ya creí en Cristo y sé que Él me perdonó, que Él borró todos mis pecados, pero volví a pecar, Él sigue siendo mi Dios. Y ese Dios que aún me ama. Hoy estoy buscando una palabrita: reconciliar. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar significa restablecer, recuperar. Si yo quiero recuperar el favor de alguien, tengo que acercarme a ese alguien y buscar su perdón. Si yo le grito a mi esposa, yo sé que si yo me acerco con un corazón sincero y le pido perdón, ella me va a perdonar. Con Dios es exactamente lo mismo. Si yo voy con un corazón sincero, Él me va a perdonar. Y para concluir, quiero contarle una pequeña historia. En Segunda de Samuel encontramos la historia de Saúl y Jonatán, su hijo. Y aquí vemos en los primeros capítulos que ellos habían sido muertos por los enemigos. Y David, que lo sucedía en el trono, se puso muy triste, porque su amigo había muerto. En el capítulo 4 vemos que Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. En la antigüedad, cuando un rey moría y otro rey lo sucedía, toda su descendencia desaparecía. Eran muertos, para que estos no reclamaran el trono. Pero aquí nosotros vemos que Saúl murió Jonatán, pero David no hizo lo que hacían en la antigüedad. Él no quiso desarraigar
la descendencia de Jonatán. Pero la nodriza de Mefiboset no pensaba así. La nodriza llevó a este niño de 5 años, quiso huir y este niño se cayó. Se cayó de tal manera que se lisió sus piernas y él no podía caminar. Pasado el tiempo, David estuvo averiguando si había algún descendiente de Saúl. Y a él le dijeron, sí, hay uno. Pero este descendiente no es perfecto. ¿Cómo que no es perfecto? No. Está lisiado de los pies. No puede caminar. David podía haber dicho, bueno, déjenlo. No me es útil para mi reino. David hizo todo lo contrario. El rey llamó a este lisiado. ¿Por qué tomé esta historia? Porque Dios los ama. Quizás usted todavía no le dejó su corazón al Señor para que Él gobierne su vida. Hoy es la oportunidad que Dios le da para que le diga en esta tarde, Señor, acá estoy. Te entrego mi corazón para que seas tú el que dirijas mis vidas. Pero también este mensaje es para aquellos que quizás hoy pecaron y no se han reconciliado con Dios. Hoy en esta tarde Dios quiere abrazarlos y quiere reconciliarse con usted. Hoy es ese día. Y si usted quiere acercarse al altar, Dios los va a abrazar.